¿Alguna vez te has preguntado qué sostiene un matrimonio cuando los primeros cimientos no los pones tú? En los pueblos del Istmo, la tierra huele a lluvia antigua y a polvo caliente. Allí, las tradiciones no son un recuerdo, son los muros vivos de cada casa. Y en un septiembre particular, 2 bodas hicieron vibrar el aire. No fueron uniones discretas, fueron fiestas del pueblo. Las mesas se doblaban bajo el peso de la dote, canastas de pan, cerámicas heredadas, joyas de filigrana que contenían el ahorro de generaciones. El son de la marimba no dejó de sonar hasta el amanecer, y todo el mundo celebró, porque al unirse 2 almas, se cosía un poco más el tejido de la comunidad. María y Juana, primas lejanas, cruzaron ese umbral dorado de la celebración el mismo día. Ambas, con los rostros sonrojados por el sol y la emoción, dieron el mismo paso trascendente, dejar la casa de sus padres para entrar, no a un hogar propio, sino a la casa de sus suegras. Una costumbre inquebrantable. Un honor para los padres, una prueba para las hijas. Pero bajo el mismo velo nupcial, latían corazones distintos. María, la que entró a la casa de los López, llevaba en sus manos callosas no solo un atillo con sus pertenencias, sino una Biblia desgastada en cuyo lomo se leía, tenuemente, salmos. Era cristiana en un mar de costumbres ancestrales donde la fe y el ritual diario se fundían en uno solo. Su temor no era su suegra, doña Carmen, una mujer de mirada severa y manos hábiles. Su temor, profundo, respetuoso, era a Dios. A no defraudar, a no juzgar, a mantener viva esa luz interior en un entorno que podría no entenderla. Cada paso por el patio de tierra batida era una oración silenciosa. Juana, en cambio, entró a la casa de los Pineda con la cabeza alta y una chispa de rebeldía contenida en la mandíbula apretada. No cargaba con el peso de una fe diferente, sino con el peso de la modernidad que había vislumbrado en la ciudad durante sus estudios. Para ella, la costumbre era un yugo arcaico. Un obstáculo para el amor que sentía por su nuevo esposo, Alejandro. ¿Por qué no podemos empezar solos?, había susurrado la noche antes, sin encontrar una respuesta que calmara su frustración. Ambas puertas de madera pesada se cerraron tras ellas. El júbilo del pueblo quedó fuera, convertido en un eco. Adentro, las esperaba el verdadero comienzo, el cruce de miradas con una mujer que ahora era, a la vez, autoridad y extraña. El aprendizaje de las rutinas ajenas. El silencio elocuente de unos muros que todo lo escuchan. María, en el recibidor de los López, vio un altar con velas y santos junto a la foto de un difunto. Juana, en el salón de los Pineda, olió el incienso que siempre ardía ante la Virgen de cerámica en un rincón. La pregunta no era si sobrevivirían. Eran mujeres fuertes. La pregunta, que flotaba en el aire cargado de incienso y expectación, era más sutil y poderosa, en la fragua de lo cotidiano, que forjará el carácter de un matrimonio, la fe que se lleva dentro, o la tradición que se habita. El viaje de ambas, paralelo y tan distinto, comenzaba ahora. Donde una veía un campo de misión, la otra veía una prisión. Y solo el tiempo, paciente y detallista como las manos de una suegra tejiendo un mantel, revelaría la diferencia. Las primeras semanas en la casa de la suegra son como amasar barro para cerámica, todo depende de la presión de las manos, de la paciencia, de la intención que se le impregne. ¿Alguna vez te has preguntado qué sostiene un matrimonio cuando los primeros cimientos no los pones tú? En los pueblos del Istmo, la tierra huele a lluvia antigua y a polvo caliente. Allí,
las tradiciones no son un recuerdo, son los muros vivos de cada casa. Y en un septiembre particular, 2 bodas hicieron vibrar el aire. No fueron uniones discretas, fueron fiestas del pueblo. Las mesas se doblaban bajo el peso de la dote, canastas de pan, cerámicas heredadas, joyas de filigrana que contenían el ahorro de generaciones. El son de la marimba no dejó de sonar hasta el amanecer, y todo el mundo celebró, porque al unirse 2 almas, se cosía un poco más el tejido de la comunidad. María y Juana, primas lejanas, cruzaron ese umbral dorado de la celebración el mismo día. Ambas, con los rostros sonrojados por el sol y la emoción, dieron el mismo paso trascendente, dejar la casa de sus padres para entrar, no a un hogar propio, sino a la casa de sus suegras. Una costumbre inquebrantable. Un honor para los padres, una prueba para las hijas. Pero bajo el mismo velo nupcial, latían corazones distintos. María, la que entró a la casa de los López, llevaba en sus manos callosas no solo un atillo con sus pertenencias, sino una Biblia desgastada en cuyo lomo se leía, tenuemente, salmos. Era cristiana en un mar de costumbres ancestrales donde la fe y el ritual diario se fundían en uno solo. Su temor no era su suegra, doña Carmen, una mujer de mirada severa y manos hábiles. Su temor, profundo, respetuoso, era a Dios. A no defraudar, a no juzgar, a mantener viva esa luz interior en un entorno que podría no entenderla. Cada paso por el patio de tierra batida era una oración silenciosa. Juana, en cambio, entró a la casa de los Pineda con la cabeza alta y una chispa de rebeldía contenida en la mandíbula apretada. No cargaba con el peso de una fe diferente, sino con el peso de la modernidad que había vislumbrado en la ciudad durante sus estudios. Para ella, la costumbre era un yugo arcaico. Un obstáculo para el amor que sentía por su nuevo esposo, Alejandro. ¿Por qué no podemos empezar solos?, había susurrado la noche antes, sin encontrar una respuesta que calmara su frustración. Ambas puertas de madera pesada se cerraron tras ellas. El júbilo del pueblo quedó fuera, convertido en un eco. Adentro, las esperaba el verdadero comienzo, el cruce de miradas con una mujer que ahora era, a la vez, autoridad y extraña. El aprendizaje de las rutinas ajenas. El silencio elocuente de unos muros que todo lo escuchan. María, en el recibidor de los López, vio un altar con velas y santos junto a la foto de un difunto. Juana, en el salón de los Pineda, olió el incienso que siempre ardía ante la Virgen de cerámica en un rincón. La pregunta no era si sobrevivirían. Eran mujeres fuertes. La pregunta, que flotaba en el aire cargado de incienso y expectación, era más sutil y poderosa, en la fragua de lo cotidiano, que forjará el carácter de un matrimonio, la fe que se lleva dentro, o la tradición que se habita. El viaje de ambas, paralelo y tan distinto, comenzaba ahora. Donde una veía un campo de misión, la otra veía una prisión. Y solo el tiempo, paciente y detallista como las manos de una suegra tejiendo un mantel, revelaría la diferencia. Las primeras semanas en la casa de la suegra son como amasar barro para cerámica, todo depende de la presión de las manos, de la paciencia, de la intención que se le impregne. En la casa de los López, los días de María comenzaban antes del amanecer. Mientras el pueblo aún dormía envuelto en una neblina fresca, ella ya estaba en la cocina, avivando el fogón de leña con suaves soplidos. No era un acto de sumisión servil, sino de servicio consciente. En el silencio azulado de la madrugada, encontraba una paz que alimentaba su espíritu.
Recordaba las palabras grabadas en su corazón desde la infancia, en la pequeña iglesia de bancos rústicos: la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Para ella, temer no significaba miedo, sino un profundo respeto, un deseo de honrar con sus actos más simples. Por eso, su cuidado de la casa era una ofrenda silenciosa. Fregaba los pisos de cemento no por imposición, sino porque creía que el orden exterior podía fomentar la paz interior. Cuando doña Carmen le enseñaba a preparar el mole familiar, un secreto que pasaba de suegra a nuera, María escuchaba con atención plena. Preguntaba con humildad: ¿y esta pepita, doña, le da el toque amargo que lo equilibra? Su prudencia no era falta de carácter, sino fortaleza canalizada. Aprendió a medir sus palabras, a ofrecer un buenos días sincero a su suegro, a servir la ración más generosa a su esposo, Mateo, cuando llegaba cansado del campo. Su fe no era un estandarte que agitaba, sino un cimiento que construía. En las noches, a la luz de una lámpara de querosén, leía en voz baja sus salmos. Doña Carmen, desde la puerta, alguna vez la escuchó murmurar: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Una línea de respeto, invisible pero tangible, comenzó a tenderse entre las dos mujeres. Mientras tanto, en la casa de los Pineda, el aire se espesaba día a día. Juana despertaba con resentimiento. El canto del gallo no era un recordatorio del nuevo día, sino una alarma de su encierro. Despreciaba la disciplina de la rutina doméstica, que veía como una cadena de trivialidades. Para ella, los consejos de doña Elvira no eran sabiduría acumulada, sino críticas disfrazadas, intentos de control. En la ciudad, las cosas son diferentes, solía decir con dureza, dejando la leña sin partir o la masa para las tortillas a medio amasar. Hablaba con un filo cortante. Este pueblo está anclado en el pasado, se quejaba con Alejandro, sembrando una semilla de discordia entre él y su propia familia. Tu madre cree que soy su empleada. Donde María veía una tarea, Juana veía una humillación. Donde María escuchaba para aprender, Juana escuchaba para rebatir. Sus palabras no construían puentes, excavaban trincheras. No edificaba la casa, la desgastaba ladrillo a ladrillo con su amargura y su desdén. Doña Elvira, inicialmente dispuesta a guiar a una nueva hija, comenzó a retraerse, herida. Alejandro, atrapado entre la mujer que amaba y la madre que respetaba, llegaba a casa con los hombros tensos, buscando cualquier excusa para quedarse un rato más en la milpa. El punto crucial llegó, como suelen llegar estas tormentas silenciosas, con un evento simple: la visita del sacerdote del pueblo. En la casa de los López, el padre Mendoza llegó para la bendición mensual. Doña Carmen preparó el café de olla. María, serena, sirvió las tazas y se sentó a un lado, escuchando la conversación sobre la cosecha y la salud del pueblo. Cuando el sacerdote preguntó por la nueva integrante de la familia, doña Carmen, sin mirar a María, dijo con un tono que no era elogio, sino reconocimiento factual: se adapta. Es una mano trabajosa. Era un primer hilo de aceptación, delgado pero fuerte. Esa misma tarde, el padre Mendoza visitó a los Pineda. Doña Elvira, con los ojos cansados, le ofreció asiento. Juana, al ver la sotana, no pudo contener un comentario ácido desde la puerta de la cocina: qué rápido viene a cobrar por las velas, padre. El silencio que siguió fue glacial. No era solo una falta de respeto a un hombre,
sino a toda una estructura de significado que, amada o no, sostenía a su nueva familia. Alejandro palideció. Doña Elvira bajó la mirada, no de pena, sino de una decisión que comenzaba a fraguarse en su interior, la de proteger su hogar. Aquella noche, bajo el mismo cielo estrellado del istmo, las dos casas respiraron de manera distinta. En la de los López, Mateo, al tender su mano sobre la de María en la mesa, encontró una paz que no esperaba. La casa no era más grande, pero sí más liviana. En la de los Pineda, Alejandro, por primera vez, le dijo a Juana con voz queda pero firme, no te pedí que te arrodillaras. Te pedí que no quemaras el lugar donde ahora vivimos. Sus palabras no encontraron eco, sino un muro de indignación. La fe de María, paciente como la lluvia sobre la tierra seca, comenzaba a ablandar el suelo para echar raíces. La actitud de Juana, por el contrario, era como el viento caliente que agrieta la tierra, estaba dejando todo a su paso estéril y quebradizo. La diferencia no estaba en la religión, sino en lo que cada mujer había elegido alimentar dentro de sí, una, el respeto que edifica, la otra, el rencor que destruye. Y los cimientos de dos matrimonios, con cada palabra y cada silencio, ya comenzaban a mostrar su primera y crucial grieta, o su primera y sólida piedra de verdadero hogar. Los meses se deslizaron, marcados por el ritmo inmutable de la siembra y la cosecha. La costumbre, esa ley no escrita, seguía rigiendo la estructura de sus días. Ambas jóvenes vivían bajo el techo de sus suegras, un hecho que ya no era novedad, sino la realidad constante que ponía a prueba el temple de su carácter. En la casa de los López, María había hecho del servicio un lenguaje propio. No era una carga, sino la gramática con la que construía su lugar en el mundo. Cuando lavaba la ropa en el pilón de cemento, sus manos se enjabonaban con una energía que venía de un lugar profundo. Lo hacía, como repetía en su interior, asterisco como para el Señor. Esta convicción transformaba lo mundano en sagrado. Fregar un suelo era cuidar un espacio donde caminaría su familia. Preparar el almuerzo era nutrir no solo cuerpos, sino vínculos. Su alegría no era efusiva ni ruidosa, era una calidez serena que se filtraba en los rincones. Le cantaba bajito a los pollos al darles de comer, y su suegra, doña Carmen, comenzó a esbozar una media sonrisa al escucharla. Un día, cuando Mateo llegó con fiebre del campo, fue María quien, sin que se lo pidieran, preparó un té de hierbas con la receta de su propia abuela y se sentó a hacerle compresas frías en la frente hasta que el sueño lo venció. Doña Carmen la observó desde la puerta, y por primera vez, no vio a la protestante, sino a la mujer que cuidaba de su hijo. Fue un reconocimiento mudo, pero monumental. Al otro lado del pueblo, en la casa de los Pineda, la atmósfera era de una tensión eléctrica y constante. Juana vivía en un estado de exigencia perpetua. Exigía que su espacio fuera respetado, pero invadía el de los demás con su música a todo volumen. Exigía que Alejandro la defendiera, pero menospreciaba a su familia en público. Exigía reconocimiento por tareas que realizaba a medias o de mala gana, sin entender que en ese mundo, el respeto no se reclama, se gana con respeto dado. Su relación con doña Elvira era una guerra fría de miradas elocuentes y silencios cargados. La casa no era un hogar, sino un campo de batalla donde cada plato dejado en el fregadero era una declaración de guerra. Un aguacero torrencial, de esos que azotan el istmo convirtiendo las calles en ríos, cayó por 3 días sin tregua. La casa de los Pineda, más antigua y con un techo de lámina ya gastado, empezó a sufrir.
Una gotera persistente se abrió justo sobre el baúl de madera donde doña Elvira guardaba sus recuerdos más preciados, los vestidos de boda de su madre, las cartas de su difunto marido, las fotografías en blanco y negro de sus hijos. Cuando la primera gota cayó sobre la tapa, doña Elvira lanzó un grito ahogado. Corrió a mover el baúl, pero el agua ya había manchado una esquina de una fotografía. Alejandro no estaba, había ido a asegurar los animales. Doña Elvira, pequeña y con sus huesos doloridos, luchaba inútilmente contra la pesada caja y la lluvia que se colaba con más fuerza. Juana la observó desde el pasillo seco. Por un instante, en su rostro pasó una sombra de conflicto. Era la oportunidad perfecta para ganarse algo de gratitud, o al menos, para callar las críticas de su suegra. Pero el resentimiento acumulado fue más fuerte. Volteó la mirada. Ella nunca me ayuda a mí, pensó, y se encerró en su cuarto, ahogando el sonido de la lluvia y los forcejeos de la anciana con sus audífonos. No fue ella quien acudió. Minutos después, empapada hasta los huesos, con un impermeable prestado y botas de hule demasiado grandes para ella, apareció en la puerta de los Pineda. Era María. Vine a traerles unos limones de doña Carmen, pensó que los necesitarían con este frío, dijo, sosteniendo una bolsa. Pero su mirada fue directa a la escena, a doña Elvira, desesperada, y al baúl en peligro. Sin decir una palabra más, dejó la bolsa, se acercó y, con una fuerza que sorprendió a ambas, ayudó a cargar el pesado baúl hacia un rincón seco. Luego, encontró un balde y lo colocó bajo la gotera. Todo en silencio, solo el ritmo de la lluvia y su respiración. Doña Elvira, temblorosa, la miró. No había reproche en los ojos de María, solo una preocupación auténtica. Gracias, hija, murmuró la anciana, y las dos palabras resonaron en la habitación con más fuerza que cualquier trueno. Juana, al salir de su cuarto y ver a María salir de nuevo bajo la lluvia, y a su suegra secando el baúl con una devoción conmovedora, entendió algo terrible. Había perdido algo mucho más valioso que una batalla. Había perdido la oportunidad de ser humana. La tormenta afuera comenzaba a amainar. Pero dentro de la casa de los Pineda, una tempestad de vergüenza y consecuencias acababa de empezar. María, al regresar a su casa empapada, no mencionó lo sucedido. Solo sirvió el café a doña Carmen, que le tendió una toalla seca sin preguntar. El servicio, una vez más, había hablado por sí solo, y su eco resonaría en ambas casas para siempre. El tiempo, que todo lo revela, trajo consigo una prueba que ninguna costumbre podía evitar, la adversidad. Una gripe severa, traída quizás por los comerciantes de la costa, se extendió por el pueblo como un manto gris. Primero fueron los niños, con fiebre alta y tos seca. Luego, alcanzó a los ancianos. Y junto a la enfermedad, como una sombra gemela, llegó la escasez. Los mercados cerraron, los hombres no pudieron salir a trabajar y las despensas, poco a poco, comenzaron a verse menos generosas. En la casa de los López, la enfermedad tocó a la puerta con un golpe fuerte. Doña Carmen fue la primera en caer. La fiebre la postró en su cama, dejándola débil y con un temor anciano en los ojos. Fue entonces cuando el servicio alegre de María se transformó en algo más profundo, se volvió sacrificio amoroso. Sin vacilar, María extendió su mano. No solo hacia su suegra, sino hacia el necesitado. Organizó, con las otras mujeres protestantes del pueblo, una red silenciosa de ayuda. Con las provisiones que tenían,
Preparó caldos de pollo no solo para doña Carmen, sino para la vecina viuda y para los hijos pequeños de una familia donde ambos padres estaban enfermos. Dios nos da para compartir, le decía a Mateo, mientras empaquetaba porciones humildes pero hechas con cuidado. Sus días se convirtieron en una danza cansada pero constante, medir la fiebre de doña Carmen, cambiar las sábanas sudadas, preparar remedios con miel y limón, rezar en silencio mientras pelaba una verdura. No había queja en su rostro, solo una determinación serena. Una noche, doña Carmen, delirante por la fiebre, agarró su mano y la llamó mamá. María no se corrigió, solo le acarició la frente y le cantó el mismo arrullo que le cantaba a los niños enfermos. En ese momento, cualquier barrera que quedara entre ellas se disolvió. El servicio había construido, ladrillo a ladrillo, un verdadero amor filial. Mientras tanto, en la casa de los Pineda, la tormenta interna había creado un clima gélido permanente. Cuando la enfermedad llegó, fue doña Elvira quien, previsiblemente, se contagió primero. La gripe la dejó exhausta, tosiendo con un sonido que rasgaba el silencio de la casa. Frente a esta prueba, Juana tomó una decisión. Se escudó detrás de un orgullo frío y una indiferencia calculada. No soy enfermera, dijo, cuando Alejandro le pidió que le llevara un vaso de agua a su madre. Se encerró en su habitación, alejándose del sonido de la tos, del olor a medicamento. Su miedo a la enfermedad era real, pero lo que la paralizaba era algo más, el miedo a tener que dar, a tener que cuidar a la mujer con la que había construido una pared de resentimiento. Extendía su mano solo para tomar su propia comida, que preparaba aparte. La indiferencia fue su armadura. Oyó a su suegra llamar en la noche, y fingió un sueño profundo. Vio a Alejandro, abrumado, intentando cuidar de su madre y mantener la casa, y su orgullo le impedía ceder. Creía que al no involucrarse, se protegía. Lo que no veía era que cada acto de desapego era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. El punto crucial llegó una tarde de escasez extrema. Alejandro, desesperado, fue a la casa de los López a pedir si tenían algo de hierbabuena o eucalipto para aliviar a su madre. Fue recibido por María, cuyo rostro mostraba el cansancio, pero también una luz de compasión. Momentito, dijo. Regresó no solo con unas ramitas de eucalipto, sino con una pequeña olla de caldo todavía caliente. Para doña Elvira. Dile que se pondrá bien, dijo con una sencillez que a Alejandro le partió el corazón. Al cruzar de vuelta el patio, con la olla humeante en sus manos, Alejandro miró hacia la ventana de su casa. Vio a Juana, asomada, observando con los brazos cruzados. No era preocupación lo que había en su rostro, era evaluación, casi reproche por haber ido a pedir ayuda a esa casa. En ese instante, bajo el peso del cansancio, la enfermedad y la olla caliente que sostenía, Alejandro vio con una claridad brutal. Vio dos formas de habitar el mismo mundo, de enfrentar la misma tormenta. Una, la de María, que extendía la mano incluso cuando le temblaba por el cansancio, construyendo comunidad. Otra, la de Juana, que escondía las manos para no manchárselas, cavando su propio aislamiento. Llegó a casa. Sirvió el caldo a su madre. Doña Elvira, con los ojos brillantes por la fiebre, tomó un sorbo y susurró, sabe a cuidado. ¿Quién lo hizo? Alejandro, sin poder contener un nudo en la garganta, respondió, alguien que no tiene miedo de tender la mano. Afuera, la escasez y la enfermedad aún reinaban. Pero dentro de aquellas dos casas,
la verdadera cosecha ya estaba lista. En una, se había cosechado un amor sólido como un roble, en la otra, solo los frutos amargos del orgullo y la soledad. Y Alejandro, al borde de su propio límite, sabía que pronto tendría que elegir de qué lado de esa línea quería vivir su vida. El tiempo, como un agricultor sabio y paciente, siguió su curso. No apresuraba la cosecha, pero tampoco dejaba de vigilar el crecimiento de lo sembrado. En el silencio de los días, sin testigos grandiosos ni aplausos, cada mujer regaba diligentemente su propio campo interior. María sembraba fidelidad. No la fidelidad llamativa de los discursos, sino la fidelidad menuda y constante de la vida diaria. Era fiel a su fe, orando en la quietud de su cuarto antes del amanecer. Era fiel a su nuevo hogar, barriendo el patio incluso cuando nadie lo notaría. Era fiel a su esposo, escuchando sus preocupaciones sobre la cosecha con atención plena, y fiel a su suegra, recordando que su café debía ser más dulce los días en que las coyunturas le dolían más. Esta siembra no tenía espectadores. No había elogios por dejar la comida más sabrosa, por remendar la camisa de Mateo antes de que él pidiera, por sentarse a hilar conversación con doña Carmen en las tardes lentas. Era un trabajo invisible, cuyas raíces crecían hacia abajo, en lo profundo, fortaleciendo los cimientos de todo a su alrededor. Su alegría era el agua para esa siembra, y su recompensa no era un reconocimiento público, sino la paz sólida que empezaba a respirarse en la casa de los López. La fidelidad, silenciosa, estaba construyendo un refugio. A pocas calles de distancia, Juana sembraba con igual diligencia, pero su semilla era diferente. Cada vez que contenía una palabra de gratitud y la reemplazaba por una crítica, plantaba una semilla de resentimiento. Cada mirada de desdén a las costumbres de la casa, cada queja susurrada a Alejandro sobre lo atrasado que era todo, cada vez que daba la espalda a un gesto tímido de doña Elvira, regaba ese cultivo amargo. Sus palabras no eran espadas que herían una vez, eran sal que esterilizaba la tierra, imposibilitando que creciera algo bueno. Donde María veía una tarea por hacer, Juana veía una injusticia. Donde María respondía con acción callada, Juana respondía con comentarios ásperos que se quedaban flotando en el aire, envenenando los cuartos. Su siembra también era constante, y su fruto empezaba a brotar, la distancia glacial en la mirada de su suegro, la fatiga resentida en los hombros de Alejandro. El aislamiento que ella misma sentía pero atribuía a la incomprensión de los demás. Dios, en su soberana paciencia, permitía que el tiempo, ese juez imperturbable, revelara el fruto de ambas siembras. Y la revelación llegó con la fiesta del pueblo, la primera gran celebración después de la temporada de enfermedad. En la casa de los López, la preparación fue un tejido de manos colaboradoras. Doña Carmen dirigía con su experiencia, María ejecutaba con eficacia alegre, y hasta Mateo se envolvía en llevar canastas. Eran un equipo. Cuando llegaron a la plaza, donde las mesas comunales se extendían, fueron recibidos con sonrisas cálidas. Vecinos se acercaron a preguntar por la salud de doña Carmen, agradecieron a María por los caldos durante la gripe, y un grupo de mujeres la invitó a ayudar a servir el atole. Un honor reservado a las integradas de corazón al pueblo. El fruto de la fidelidad de María era pertenencia. Era el respeto silencioso en los ojos de los demás, la confianza que le entregaban. Su hogar era fuerte por dentro, y eso se irradiaba. En la casa de los Pineda, la preparación fue un forcejeo torpe. Juana criticó el traje tradicional que doña Elvira le sugería usar.
Llegó tarde a la plaza, con el ceño fruncido. Mientras las familias se mezclaban y reían, ella se quedó al margen, junto a Alejandro, que saludaba con una cordialidad forzada. Notó las miradas que evitaban el contacto con la suya. Oyó, como un susurro lejano, como una mujer comentaba, es la nuera de doña Elvira, la que la dejó tosiendo sola. No era un rechazo activo, sino algo peor, una indiferencia colectiva. El fruto de sus palabras ásperas y su resentimiento era el aislamiento. Había quemado los puentes, y ahora se encontraba en una isla de su propia creación, con Alejandro atrapado allí con ella, mirando con nostalgia la tierra firme de la comunidad de la que ya no formaban parte. El momento más crudo fue cuando comenzó el baile. Mateo, con un valor nuevo, tomó de la mano a María y la llevó al centro. Ella, ruborizada pero sonriente, siguió sus pasos con una gracia natural. La gente los vitoreó suavemente, celebrando no solo un baile, sino la unión que representaban. Alejandro miró a Juana, una pregunta muda en sus ojos. Ella negó con la cabeza, cruzando los brazos con más fuerza. Él asintió, no con resignación, sino con una tristeza final. Se dio la vuelta y se acercó a su madre, sentada en una silla. Le tendió la mano y, ante la mirada conmovida del pueblo, bailó con doña Elvira. Fue la imagen más elocuente de toda la noche. Un hijo honrando a la madre que sí había recibido cuidado, en contraste con la mujer que había elegido el orgullo. Bajo el cielo estrellado de la fiesta, el fruto estaba expuesto para quien quisiera verlo. María, rodeada de un calor que no buscó para sí, sino que fue consecuencia natural de su siembra. Juana, envuelta en el frío que ella misma había cultivado. El tiempo había hecho su trabajo. Y la cosecha, ahora visible, era irrevocable. Alejandro, sosteniendo a su madre cansada pero sonriente después del baile, sabía que una decisión largamente pospuesta ya no podía esperar. La tierra de su matrimonio, envenenada, ya no daría para vivir. La reputación, como una cerámica fina, tarda años en tornarse bella y un instante en resquebrajarse. La calma que María había construido con tanto cuidado fue sacudida por un viento venenoso que surgió de donde menos se esperaba. Una valiosa pieza de la dote de doña Carmen, unos aretes de oro antiguos que siempre guardaba en un cofre, desaparecieron. El descubrimiento generó un revuelo mudo pero intenso en la casa. Esa misma tarde, una prima lejana de los López, una mujer de lengua afilada y envidia conocida, estuvo de visita. Al día siguiente, el rumor ya corría por el pueblo como un reguero de pólvora. La protestante, la de manos siempre ocupadas, ¿qué más habrá tomado cuando nadie la veía? La insinuación era clara, aunque nadie se atreviera a decirlo frente a Mateo. La acusación injusta cayó sobre María con el peso frío del plomo. La vio en las miradas que se desviaban en el mercado, en los susurros que cesaban cuando ella se acercaba al pozo. Doña Carmen, afectada por la pérdida del recuerdo de su madre, cerró su rostro en una mueca de dolor y desconfianza, sin acusarla, pero sin defenderla. Fue el silencio de su suegra lo que más le dolió. Mateo, feroz en su defensa, quiso enfrentar al pueblo. Diremos nombres, limpiaremos tu honor, le dijo, con los puños apretados. Pero María, después de una noche en vela, tomó una decisión que a todos pareció incomprensible. Ella guardó silencio. No se defendió en las esquinas, no confrontó a la chismosa. Alzó la mirada con una serenidad que parecía hecha de otro material, y le dijo a Mateo, Dios juzga con justicia.
Él ve lo que yo hice y lo que no hice. Mi defensa está en sus manos, no en mis palabras. Su perdón no fue un sentimiento instantáneo, sino una elección diaria, un acto de fe excavado en lo más profundo de su ser. Perdonó a la mujer que esparció el rumor, entendiendo su pequeñez. Perdonó la duda en los ojos de su suegra, entendiendo su dolor. Continuó con sus tareas, sirviendo el café con la misma calma, cuidando la casa con el mismo esmero. Su silencio no era debilidad, era una fortaleza tan profunda que desconcertaba a quienes esperaban un grito. Era una confianza puesta en un tribunal más alto que el del pueblo. Mientras, en la casa de los Pineda, Juana vivía en un estado perpetuo de agravio. La ofensa que había sembrado a su alrededor ahora la cosechaba en forma de frialdad y distancia. Pero en su mente, esa frialdad no era consecuencia de sus actos, sino una injusticia perpetrada contra ella. Guardaba rencor aun cuando nadie la ofendía. Si Alejandro llegaba cansado y callado, ella lo interpretaba como un castigo. Si doña Elvira le daba los buenos días sin sonreír, era un desprecio. Vivía en un castillo de resentimiento, tirando aceite hirviendo desde las almenas sobre enemigos que, la mayoría de las veces, ni siquiera estaban sitiándola. El contraste entre ambas mujeres se volvió una lección viva para el pueblo. Una era acusada y respondía con un silencio que dignificaba. La otra no era acusada de nada concreto, y respondía con un rencor que la consumía. La verdad sobre los aretes se reveló 2 semanas después, de la manera más mundana. El gallo de pelea de la familia, en uno de sus escarbones habituales en el patio, desenterró un pequeño paquete de tela mugrosa cerca de la base de un naranjo. Dentro, brillando terrosos pero intactos, estaban los aretes. Doña Carmen, en un descuido meses atrás, los había envuelto y escondido allí por miedo a una supuesta racha de robos, y el tiempo y el miedo la hicieron olvidar. La vergüenza de la familia López fue profunda. Doña Carmen rompió en llanto frente a María, tomándole las manos. «Perdóname, hija. Te juzgué sin ver». María, en vez de exigir una disculpa pública o sentirse vindicada, simplemente abrazó a la anciana. «Ya pasó, mamá Carmen. Lo importante es que están de vuelta». Su perdón, ofrecido antes incluso de que la verdad saliera a la luz, ahora se revelaba en toda su potencia liberadora. No solo limpiaba su nombre, sino que fundía el último hielo en su hogar. El pueblo, al enterarse, volvió su mirada hacia ella no con lástima, sino con un respeto reverencial. Había pasado la prueba suprema. La noticia llegó también a oídos de Juana. Mientras tomaba un café amargo en su cocina, oyó a unas vecinas comentarlo con admiración. «Esa María, qué mujer». La calumnia no la doblegó. En lugar de reflexionar, el rencor dentro de Juana encontró un nuevo objetivo. Sintió una punzada de envidia insoportable. Incluso en su sufrimiento, a María le había salido todo bien. Claro, con su Dios de fachada, murmuró para sí, endureciendo su corazón un grado más. Mientras María era liberada por el perdón, Juana se encadenaba más fuerte con los grilletes de su propio resentimiento. Había pasado tanto tiempo guardándolo, que ya no sabía vivir sin él. Así, la piedra de la acusación, lanzada contra María, se había convertido en la piedra angular de su honor. Y el rencor que Juana guardaba sin causa, se había convertido en la losa que sellaba su propia infelicidad. El tiempo, una vez más, había separado el oro verdadero de la hojalata, mostrando el valor imborrable de un corazón en paz. Los años,
como el agua del río, no pasan en vano. Tallan la piedra, suavizan los bordes, revelan el cauce verdadero de las cosas. En la casa de los López, el tiempo no pasó, se asentó. Se hizo presente en los pequeños surcos de paz que se fueron acumulando, día tras día, hasta formar un valle de serenidad. La casa descansó en paz. No era la paz del silencio vacío, sino la de un organismo que respira en armonía. El ruido de la silla de doña Carmen al arrastrarse por el piso, el susurro de María cantando mientras amasaba, el paso firme de Mateo al entrar, todos eran notas de una misma melodía familiar. Las tensiones se habían disuelto como azúcar en agua caliente, dejando solo la dulzura de la confianza ganada. Un atardecer, con el sol pintando de naranja las paredes de la cocina, doña Carmen llamó a María. Le tendió una pequeña caja de madera oscura, pulida por el uso. Dentro, sobre un terciopelo gastado, descansaban aquellos mismos aretes de oro, los de la acusación y la redención. «Toma, hija», dijo la anciana, su voz un hilo grueso de emoción. «No son para que los guardes en un cajón. Son para que los luzcas. Porque una mujer virtuosa es corona de su hogar, y tú eres esa corona». La palabra, hija, ya no era una fórmula de afecto, sino una verdad tangible. Y, virtuosa, no era un halago hueco, era un título ganado con las manos enjabonadas, las noches de vigilia, el silencio que venció a la calumnia y el perdón que desarmó al rencor. María los tomó, y al ponérselos, no sintió el peso del oro, sino la liviandad de una bendición que sellaba su lugar, no por costumbre, sino por derecho de amor. Mientras, en la casa de los Pineda, el tiempo tomó otra forma. No se asentó, carcomió. No construyó, erosionó. Juana comenzó a cosechar soledad. Era una cosecha amarga y exacta, fruto de todas las semillas de indiferencia y palabras ásperas que había sembrado. Alejandro, después de años de vivir en un campo minado de resentimiento, se retiró emocionalmente. No hubo gritos, ni dramas. Simplemente, se convirtió en un fantambre cortés que compartía su techo. Trabajaba más horas, se quedaba en la plaza charlando, cualquier cosa era mejor que el frío perpetuo de su hogar. Doña Elvira, resignada, ya no esperaba nada. Había aprendido a vivir alrededor del vacío que Juana representaba, como se bordea un hoyo profundo en el camino. La casa era silenciosa, pero era el silencio de la desconexión, de las conversaciones que mueren al nacer, de las miradas que se esquivan. El vacío que Juana sentía no era solo físico, era un eco en su propio pecho. Se miraba al espejo y veía a una mujer a quien el orgullo le había endurecido los ojos y afilado la comisura de los labios. Las mismas paredes que había despreciado ahora le devolvían el reflejo de su propia amargura. Había exigido respeto sin darlo, había querido amor sin ofrecer cuidado, y ahora la soledad era la única compañera que sus acciones le habían atraído. El punto de inflexión final llegó con la fiesta de la cosecha, 5 años después de aquel primer baile. En la plaza, María y Mateo, ahora con un niño pequeño de la mano y otro en camino, eran el centro de una escena de plenitud. Doña Carmen, más encorvada pero con ojos brillantes, los observaba desde una silla, señalándolos con orgullo a sus amigas. Los aretes de María brillaban con cada movimiento. Ella era, sin buscarlo, un pilar de la comunidad. Había edificado su casa. Juana asistió sola. Alejandro estaba en otro grupo, ayudando con los barriles de ponche. Se quedó al margen, apoyada contra el tronco de un árbol viejo.
Observó a María reír, abrazar a otras mujeres, inclinarse para recoger a su hijo. Vio la bendición hecha vida. Y en ese momento, por primera vez, no sintió envidia. Sintió algo más devastador, comprensión. Comprendió, con una claridad que le cortó la respiración, que la soledad que la ahogaba no era un castigo impuesto por otros. Era la cosecha natural, inevitable, de todo lo que ella había plantado. Cada palabra áspera había sido una semilla. Cada gesto de desprecio, un riego. Y ahora, el árbol había crecido, y daba un único fruto, este vacío absoluto. No lloró. Solo apretó los brazos alrededor de su cuerpo, como si tuviera frío en pleno atardecer cálido. La música sonaba, la gente bailaba, la vida seguía. 2 casas. 2 mujeres. 2 cosechas. Una, bendecida por el amor que ella misma había regado. Otra, consumida por la soledad que ella misma había construido. El tiempo, al fin, había entregado su veredicto. Y no había apelación posible. La cosecha de la amargura, cuando está madura, se manifiesta en todos los rincones de la vida. Para Juana, el fruto final de su soledad no fue solo emocional, sino que comenzó a filtrarse en su propio cuerpo. Una tos seca que no cedía, una fatiga profunda que la ataba a la cama incluso después del amanecer, y un dolor sordo en el pecho que no era del corazón, pero que parecía irradiar de él. Juana enfermó. No era la gripe pasajera del pueblo, sino algo más lento, más profundo, como si su alma, exhausta de tanto resentimiento, hubiera comenzado a consumir su carne. La enfermedad la postró en la misma habitación que había sido su fortaleza y su celda. Desde su cama, veía el mismo techo que había despreciado, las mismas paredes que habían sido testigos mudos de su orgullo. En el silencio forzoso de la convalecencia, sin distracciones ni enemigos a quienes culpar, solo quedaba el eco de sus propios pensamientos. Y fue en ese desierto de quietud donde, finalmente, su corazón se quebrantó. Las visitas eran escasas. Doña Elvira le llevaba caldo y medicinas con un rostro impasible, cumpliendo un deber, no brindando consuelo. Alejandro la cuidaba con una eficiencia distante, como quien atiende una obligación incómoda. La ausencia de calor, de una mano que la sostuviera con ternura, era el espejo más claro de su vida. Una tarde, viendo pasar una mariposa amarilla por la ventana, libre y ligera, la comprensión le cayó encima con el peso de una losa. Asterisco había sembrado espinos y esperaba flores. Había creído que podía plantar desdén y cosechar respeto, que podía regar quejas y ver crecer amor, que podía construir muros y esperar que otros los derribaran por ella. Había vivido en una mentira monumental. Cada espino de sus palabras ásperas, cada zarza de su indiferencia, había crecido y ahora la enredaba, punzándola en su lecho de enferma. El recuerdo de María, serena y bendecida, ya no le provocaba rabia, sino una vergüenza abrasadora. María había sembrado servicio y estaba rodeada de manos auxiliadoras. Ella había sembrado orgullo y estaba sola. Fue entonces cuando, por primera vez en su vida adulta, se humilló. No ante una persona, sino ante la cruda verdad de sí misma. El llanto, cuando llegó, no fue dramático, sino un deshielo lento y doloroso, un río salado que lavaba años de petulancia seca. En la penumbra de su cuarto, susurró hacia el techo, sin saber bien a quién se dirigía, pero con una sinceridad desgarradora, tenía todo al revés. Todo mal. Y en esa humillación, otra verdad, más antigua,
emergió de algún rincón de su memoria infantil: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La frase, que siempre había sonado a reprimenda ajena, ahora resonaba como la ley más básica del universo, una ley que ella había desafiado con cada fibra de su ser. Él no la había castigado activamente, simplemente había permitido que la semilla de su soberbia creciera hasta dar su fruto natural, el aislamiento, la enfermedad del alma que ahora contaminaba el cuerpo. Una mañana, cuando Alejandro entró con una taza de té, ella lo miró directamente a los ojos. Sus ojos, antes duros, ahora estaban vidriosos y suplicantes. Alejandro, dijo, su voz apenas un rastro de lo que fue. Necesito pedirte perdón. A ti y a tu madre. Las palabras, torpes y pesadas, cayeran entre ellos. He sido una carga amarga. Sembré veneno donde debí sembrar paz. Alejandro se quedó inmóvil, la taza humeante en sus manos. No era la disculpa lo que lo impactaba, sino el quiebre auténtico, la rendición del orgullo que había sido el muro entre ellos. No respondió de inmediato. Asintió lentamente, una lágrima escapándole por la mejilla. No era un perdón instantáneo, las heridas eran muy profundas para eso, pero era el primer paso. Era el reconocimiento de que el suelo envenenado podía, tal vez, comenzar a limpiarse. Juana cerró los ojos, agotada. Por primera vez, no sintió la opresión de la rabia, sino el dolor agudo y limpio del arrepentimiento. Era un dolor que sanaba, no que destruía. Había entendido que la soberbia era la enfermedad, y la humillación, el primer y más amargo medicamento. El camino hacia atrás, si es que existía, empezaba aquí, en la quietud quebrada de una cama, con el sabor a hierbas amargas en la boca y la luz de la verdad, por fin, entrando a tientas en su habitación oscura. La noticia de la enfermedad y el quebranto de Juana llegó a oídos de María como un susurro compasivo, no como un chisme de victoria. No hubo un momento de deliberación. Simplemente, al día siguiente, después de dejar la casa de los López en orden, tomó su canasta, la llenó con caldo de pollo, hierbas del jardín y unas naranjas dulces, y cruzó el pueblo hacia la casa que había sido, por años, el símbolo de su opuesto. Al llamar a la puerta de los Pineda, fue doña Elvira quien abrió. Sus ojos, cansados y desconfiados, se encontraron con los de María, serenos y llenos de una determinación amable. No hubo juicio en la mirada de María, solo una pregunta silenciosa. Vine a ver si puedo ayudar, dijo, sencillamente. Doña Elvira, tras un instante de sorpresa, asintió con la cabeza y la dejó pasar. El gesto era más grande de lo que parecía, era la rendición de una frontera. María entró al cuarto donde Juana yacía. El aire era pesado, a medicinas y desesperanza. Al verla, Juana se encogió, esperando ver la sombra de un reproche o, peor aún, una lástima que no podría soportar. Pero no fue así. María cuidó a Juana como si fuera hermana. Se sentó a su lado, le tomó la mano sin ceremonia y le dijo, la fiebre hay que bajarla con paciencia. Con movimientos suaves y eficientes, como los que usaba con doña Carmen, le aplicó paños fríos en la frente, le preparó una infusión con las hierbas que trajo y la animó a beberla a sorbos. No hubo sermones, ni recordatorios del pasado. Hablaba de cosas simples, del clima, de cómo su niño mayor ya ayudaba a Mateo, de la floración de los jacarandás. En su presencia, la habitación pareció ventilarse de su propio veneno. Juana, al principio, solo podía mirarla con asombro. Esperaba un te lo dije,
una sombra de superioridad. En cambio, recibió una gracia sin condiciones. María la perdonaba no con palabras grandilocuentes, sino con cada acto de servicio, con cada paño fresco que colocaba, con cada taza que sostenía para sus labios secos. Era un perdón reflejado, el eco de una gracia mayor que ella misma había recibido y que ahora, naturalmente, extendía hacia otra mujer rota. Dios me perdonó a mí primero, le dijo en un momento de intimidad, mientras la ayudaba a sentarse. ¿Cómo no voy a perdonarte a ti? Una tarde, mientras María cambiaba las sábanas con una destreza que solo da la práctica del amor, doña Elvira se quedó observando desde la puerta. Vio la escena, su nuera enferma, débil y humillada, siendo levantada con una fuerza tierna por la mujer a quien una vez el pueblo había comparado para su vergüenza. Vio la dedicación sin resentimiento, la compasión que no hacía distinción entre merecedor e inmerecedor. Y entonces, la suegra lloró. No eran lágrimas de pena, sino de una comprensión profunda y liberadora. Se acercó y, con una voz quebrada por la emoción, puso una mano en el hombro de María. Gracias, dijo doña Elvira. Y luego, mirando alrededor, como si viera por primera vez los cimientos invisibles de todo, añadió, ahora entiendo. La casa no se edifica con ladrillos ni con costumbres a la fuerza. La casa es edificada por la sabiduría. Y tenía razón. La sabiduría de María no había sido la de los libros, sino la del corazón que elige servir. La sabiduría de perdonar antes de ser vindicada. La sabiduría de ver en el enemigo a una hermana posible. Esa sabiduría, paciente como el crecimiento de un árbol, había sido el verdadero cemento. Había edificado su propio hogar en los López, y ahora, con los mismos principios, estaba empezando a reparar los cimientos agrietados de los Pineda. Juana, escuchando el llanto de su suegra y sintiendo la mano firme y amable de María, permitió que sus propias lágrimas corrieran libremente, mezclándose con las de doña Elvira. Eran lágrimas que ya no quemaban, sino que lavaban. En ese cuarto, las tres mujeres, la suegra, la nuera rota y la nuera sabia, estaban unidas por un instante sagrado. La casa, por fin, estaba siendo verdaderamente edificada. No por la imposición de una tradición, sino por la fuerza voluntaria de una gracia que, una vez recibida, no podía dejar de derramarse. Y en ese derramamiento, todos encontraban, por primera vez, un lugar verdadero donde pertenecer. Los años, que todo lo prueban, también todo lo sanan. La historia de María y Juana dejó de ser un contraste para convertirse en una enseñanza tejida en la memoria del pueblo. Ya no se usaban sus nombres para juzgar, sino para entender. La casa de los López floreció. María y Mateo criaron a sus hijos en esa paz ganada con sudor y silencio. Doña Carmen, en sus últimos días, bendijo a su nuera no solo con palabras, sino legándole su autoridad en el hogar, las recetas, los secretos del huerto, el lugar junto al fogón. Había aprendido que la fe de María no era una pared, sino una ventana a un amor más amplio. En la casa de los Pineda, la sanación fue lenta, como un hueso quebrado que debe soldarse con cuidado. Juana, una vez repuesta de su enfermedad, no volvió a ser la misma. La soberbia se había quebrado, y en su lugar crecía una humildad frágil pero verdadera. Comenzó a aprender, atenta y torpemente al principio, el lenguaje del servicio que María había hablado con fluidez. Ayudaba a doña Elvira sin que se lo pidieran. Escuchaba a Alejandro. El perdón recibido sin mérito había ablandado la tierra de su corazón, y allí,
por fin, pudo sembrar algo bueno. Y así, el pueblo comprendió algo profundo. Proverbios 31 no describe a una mujer perfecta, sino un corazón rendido. No narra hazañas sobrehumanas, sino la fidelidad diaria de quien, con temor de Dios, decide edificar donde sea que esté. Edifica con paciencia cuando la costumbre es una carga. Edifica con perdón cuando la ofensa es una herida. Edifica con manos callosas y un espíritu en paz. La mujer virtuosa no nace, se construye. Se construye ladrillo a ladrillo, con cada elección de amabilidad frente a la rudeza, de servicio frente al egoísmo, de silencio confiado frente a la calumnia. Su casa no es un edificio, sino un legado de amor que resiste las tormentas. La historia de estas dos mujeres es un recordatorio para quien sienta que su semilla cae en tierra árida, que su esfuerzo no es visto, que la cosecha tarda demasiado. Dios no se mueve con el reloj de nuestra ansiedad, sino en su tiempo perfecto. Él ve la semilla de bondad plantada en medio del cansancio, la oración susurrada en la oscuridad, la elección de perdonar cuando todo pide venganza. Y Él, en su fidelidad que no tiene prisa pero nunca falla, la honra. La honra con paz donde había conflicto, con propósito donde había dolor, con un fruto que alimenta a otros mucho después de que la mano que sembró descanse. María no fue honrada en la primera fiesta, sino en la quietud de un hogar unido. Juana no encontró redención en su fuerza, sino en su quebranto. El tiempo de Dios es el que permite que la raíz crezca fuerte, para que el árbol no caiga ante el primer viento. Por eso, si hoy tu camino parece largo y el fruto invisible, considera los caminos de tu casa. No los ideales imposibles, sino los pequeños actos de amor que sí están a tu alcance. Un gesto amable, una palabra de aliento, una tarea hecha con el corazón. Ahí empieza la edificación. No te des por vencido. La tierra más dura puede ablandarse con la perseverancia suave de la lluvia. El invierno más largo cede siempre ante la primavera. Sigue sembrando, aunque no veas brotes. Sigue perdonando, aunque la herida arda. Sigue edificando, aunque solo tengas unos cuantos ladrillos en la mano. Porque el bien que construyes con un corazón rendido a lo alto, no te faltará. Llegará. En la forma justa y en el momento preciso. Recuerda, la semilla buena, por pequeña que sea, lleva dentro el milagro de un árbol entero. Tu historia no ha terminado. La próxima página espera la huella de tu perseverancia. Sigue adelante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias que compartimos, todas pensadas para recordarte lo fuerte que eres. Y por favor, comparte este video. Hazlo llegar a esa persona que crees que necesita escuchar hoy que, a veces, perderlo todo, es justo el principio para descubrir algo mucho más valioso. Gracias por vernos. Hasta la próxima.